ante tu palabra una vez más. Señor, reconocemos que somos como niños necesitados de ti, Señor, necesitados de nuestro Padre eterno, nuestro Padre celestial, Señor. Bendito Señor, abre nuestros ojos, nuestro entendimiento a la luz de tu palabra. Ilumina nuestro camino, Señor. Bendícenos, Señor, con la presencia de tu Espíritu y a través del poder de tu palabra. Dependemos de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bueno, hermanos, como saben, hemos estado estudiando progresivamente la carta del apóstol Pablo a Tito. Ahí lo puede buscar en su Biblia, la carta del apóstol Pablo a Tito. Ya hemos avanzado en el capítulo 1 y nos encontramos en el capítulo 2, en la porción que va del versículo 1 al versículo 10. Nosotros dijimos que en este pasaje Pablo exhortó a Tito a enseñar a las familias cretenses la vida que está de acuerdo con la sana doctrina, con el propósito de que a través del testimonio correcto de cada integrante, el evangelio fuera predicado eficazmente entre los que no conocían a Dios. Y en estos versículos nosotros ya hemos aprendido y continuamos siguiendo aprendiendo cómo ser una iglesia que modela eficazmente el evangelio. Dijimos en primer lugar a través del buen testimonio de los ancianos, de los mayores. En segundo lugar, a través del buen testimonio de los jóvenes. Y bueno, incluso nos falta un tercer punto, a través del buen testimonio de los que son empleados. Pero en el segundo punto, a través del buen testimonio de los jóvenes, que va desde el versículo 4 hasta el versículo 8, hicimos solamente el estudio de la semana pasada de los versículos 6, 7 y 8. Si se dieron cuenta, nos saltamos los versículos 4 y 5. Y eso no fue un error, sino fue algo que decidí voluntariamente para hoy estudiar esa porción de la Escritura en este día especial que tenemos preparado para dar gracias a Dios por la vida de las madres. Entonces, ¿les parece bien? Leamos solamente el versículo 4 y 5. Tito capítulo 2, versículo 4 y 5. ¿Ya lo tiene? Dice así la bendita palabra de Dios: para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. En alguna ocasión, amados hermanos, escuché lo sorpresivo que fue para un pastor encontrarse en un artículo de la revista Selecciones. ¿Alguien conoce esa revista? La revista Selecciones, un artículo que llevaba por título Madre, solo hay una. Madre, solo hay una. El artículo era la historia de una mujer que había trabajado fuera de casa por muchos años. Pero cuando ella tuvo a su primer hijo, se vio en la necesidad de buscar a la niñera ideal para cuidar de su bebé recién nacido. Después de una búsqueda intensa, logró encontrar a una mujer que cumplía todas sus expectativas para cuidar de su bebé, y así entonces ella pudo regresar a trabajar. Pero ¿cuánto creen que le duró la emoción? Un solo mes. Ella entonces siguió buscando a la niñera ideal, pero lo único que encontró fue desilusión y fracaso en su incesante búsqueda. Así que decidió volver a casa para cuidar de su bebé, pero solo de manera temporal, decía ella, hasta que lograra encontrar a alguien. Pero en ese regreso, entre comillas, temporal a casa, ¿qué creen que pasó? Ahí va el qué. A ver otra vez para que se conecten. Pero en ese regreso temporal a casa, ¿qué creen que pasó? Pues les nació el segundo chamaco, el segundo hijo. Así como en la pandemia, ¿se acuerdan? Como que nacieron muchos bebés y yo me preguntaba por qué, ¿no? Bueno, regresó a casa y le nació un segundo bebé. Y entonces esa búsqueda por la niñera ideal se volvió mucho más intensa. Ella deseaba encontrar a alguien, pero bueno, decidió volver a casa entonces ya formalmente para cuidar de su bebé.
pero solo de manera temporal hasta que lograra encontrar a alguien. En casa nace el segundo bebé y fue en esa búsqueda que ella se dio cuenta de varias cosas importantes. Número uno, que gran parte de las mujeres prospecto para ser las niñeras ideales eran tan preparadas en estudios que su salario representaría gran parte de lo que ella ganaría si volviera al trabajo. Número dos, se dio cuenta que gran parte de las mujeres prospecto para ser las niñeras ideales no estaban capacitadas para ejercer una tarea tan delicada como cuidar de la primera etapa de un ser humano. Finalmente, ella tomó la decisión de buscar a mujeres que cuidaban niños en su propia casa. Pero con el paso del tiempo se dio cuenta de dos problemas: que a veces esas mujeres aceptaban cuidar a más niños de lo que en realidad podían cuidar, y también que muchas de esas mujeres cuidaban a la par a sus propios hijos. Y ella decía, bueno, si yo dejo a mis hijos con ellas, cuando exista un conflicto, esas mujeres naturalmente, ¿a quién van a preferir? A sus propios hijos. La autora concluyó de la siguiente manera su artículo. Escucha bien. Con el tiempo, dice ella, aprendí una lección importante gracias a la búsqueda de atención para mis hijos. Por más licencias que otorguemos, pautas que establezcamos y dinero que paguemos, es imposible ejercer un control de calidad en la capacidad de un ser humano para amar a otro u ocuparse de él. Escucha bien, yo había deseado los servicios de una persona cariñosa que tuviera sentido del humor y una actitud vivaz, alguien que fomentara la creatividad de mis hijos, que los llevara a lugares interesantes, contestara todas sus preguntas y los arrullara hasta que se quedaran dormidos. Lenta y dolorosamente llegué a una pasmosa conclusión. La persona que andaba buscando, la que había tratado con desesperación de encontrar, era yo mismo. Hermanos, madre solo hay una. Esta verdad no era puesta en duda hace muchos años. Las madres, hermanos, sabían bien que la tarea de criar a los hijos no era de otra mujer. La tarea de criar a los hijos era de la que engendraba y daba a luz vida. Sin embargo, los tiempos han cambiado, y mucho. Y hemos comprado lo que se ve en la tele, en las películas y en las redes sociales. La falsa idea de que una mujer realizada es solo la mujer ejecutiva, ¿no es cierto? Esa mujer trajeada, con bolsillo en mano y zapatillas altas, a la que siempre se le ve sonriente a causa de su grado académico, el respeto que le dan los demás y el salario del que goza. A diferencia de la mujer mediocre, dicen algunos, que como no estudió, pues no le quedó de otra más que ser ama de casa, cuidar de los niños, cuidar del hogar. A diferencia de la primera, a esta no siempre se le pinta sonriente y bien vestida, sino todo lo contrario. No trajeada, sino siempre ajetreada, ocupada en los quehaceres del hogar, con un chongo, o si bien le va, con un pañuelo, ¿no es cierto? Y sin poder pensar más allá del hogar. Dicen algunos, una mediocre. Como dije hace unas semanas y lo sigo sosteniendo, amados hermanos, para mí no hay movimiento que denigre más a la mujer que el feminismo radical actual. Pero aunque los tiempos cambian, la palabra de Dios, hermanos, permanece. Porque aunque para muchos el papel de la mujer en el hogar ha pasado a ser de poca estima e importancia, para la palabra de Dios no. Mientras unos denigran a la mujer en el hogar, la Biblia ensalza la importancia de su papel como esposa y como madre. Quiero aclarar algo desde el principio. Nosotros no estamos en contra de que la mujer trabaje. La mujer de Proverbios 31, de hecho, es una mujer que sale para trabajar y es una mujer que la Biblia alaba. Ni tampoco estamos en contra de que la mujer estudie. Muchas mujeres siguieron a Jesús y estudiaron la palabra de Dios a los pies del maestro. Tampoco estamos
en desacuerdo, que la mujer desarrolle todo el potencial que Dios le ha dado. Pero en lo que sí no estamos de acuerdo es que esto se logrará destruyendo los roles que Dios ha dado tanto a mujeres como a hombres en el hogar. Porque ambos roles son igual de importantes, hermanos. Al hombre se le ha dado el rol de liderazgo, de servicio, de provisión y de protección, y a la mujer el honorable e importante servicio de la sumisión, el servicio, el amor, el cuidado hacia el esposo y hacia los hijos. Y ni un amén hubo. Pensaba que iba a encontrar aunque sea un amén. Repito. Y a la mujer se le ha dado el honorable e importante servicio de la sumisión, el servicio, el amor y el cuidado hacia el esposo y los hijos. Bueno, ya aumentó aunque sea un poquito. Dijimos en una ocasión anterior que si queremos cambiar al mundo, hermanos, debemos comenzar desde casa. Y Pablo lo sabía muy bien. Por eso instruyó a Tito en cómo debía ser la mujer que refleja el evangelio dentro y fuera de su hogar. Y así se titula esta parte del estudio, una mujer que refleja el evangelio dentro y fuera de su hogar. Volvamos a leer Tito 2, 4 al 5. Dice el texto: para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea ¿qué? Blasfemada. ¿Recuerdas la instrucción anterior? La instrucción anterior fue hecha a mujeres también, mujeres ancianas, mujeres mayores de 40 años. Estas mujeres de más de 40 años debían ser, como dice el versículo 3 en la Reina Valera 60, maestras del bien. Una de las características de una mujer que ha conocido la gracia de Dios es que no solo vive una vida de integridad, sino que también enseña a las siguientes generaciones a hacer lo mismo, especialmente a las mujeres más jóvenes. Y recuérdalo, el término joven aquí se refiere a una mujer entre 12 y 40 años de edad. Puede englobar etapas como la adolescencia, la juventud e incluso la adultez, como se muestra en el hecho de que a las jóvenes en este texto se les va a enseñar ¿a qué? A amar a sus maridos. Como dijimos la semana pasada, Pablo está hablando a todos y cada uno de los integrantes de familia. No sé si puedan llevar al niño, hermana Leo, al salón de bebés, se lo voy a agradecer mucho, por favor. Repito, como dijimos la semana pasada, Pablo, hermanos, está hablando a todos y cada uno de los integrantes de familia, tanto a los ancianos y las ancianas, como a los adultos y las adultas, incluso a los niños, a los y las jóvenes. Las mujeres mayores, hermanos, que han creído en el evangelio, dice el texto, deben enseñar lo bueno, primordialmente con un propósito, versículo 4 una vez más, para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos. Aquí encontramos, amadas hermanas, el primer deber de toda mujer que ha conocido el evangelio. ¿Cuántas de aquí han conocido el evangelio? Las buenas noticias de lo que Dios ha hecho y sigue haciendo a través de la vida, muerte, resurrección y ascensión del Señor Jesucristo a favor de nosotros los pecadores. El primer deber de toda mujer que ha conocido ese glorioso mensaje del evangelio es el amor. Normalmente, en el contexto de Pablo, el matrimonio y la maternidad en una mujer a cierta edad era lo más común. De ahí que el requisito del amor se pida reflejado primordialmente en amor. ¿Hacia quién? Hacia el marido y hacia sus hijos. El amor, hermanas, ocupa un lugar muy importante en las Escrituras, pues el amor, nos enseña la palabra de Dios, es algo que sí o sí se manifestará en alguien que ha sido derramado el amor de Dios. El amor hacia otras personas es el resultado del amor de Dios hacia nosotros. Por eso tú te acuerdas, ¿cuál es el primer fruto del Espíritu enlistado en Gálatas 5:22? Mas el fruto del Espíritu es amor. Siempre lo que esté en la Biblia, particularmente en el Nuevo Testamento, en primer lugar, es que tiene más prominencia que todo lo demás. El amor.
Y Pablo, ¿te acuerdas lo que le dice a los corintios? Acompáñame a Primera de Corintios, capítulo 13, versículos 1 al 3. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 13, versículos 1 al 3. Cuando lo tengas puedes decir amén. Primera de Corintios 13, 1 al 3. ¿No está la hermana Hulda? Hermana Hulda, ¿le podría ayudar a nuestra hermana Reina, por favor, a encontrar el texto? Gracias. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 1 al 3. Dice: si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar las montañas, pero no tengo amor, ¿qué dice el texto? Nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Y Juan concluye, ¿te acuerdas? En su primera carta, hasta lo cantamos en la escuelita dominical, 1 Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Porque de todos los mandamientos, el primero es este: amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma y con todas las fuerzas. Pero el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros amamos, ¿por qué? Porque Dios nos amó primero, y en respuesta a ese amor nosotros le amamos a Él y amamos a nuestro prójimo. Y en este caso yo te pregunto, ¿quiénes son los prójimos más cercanos a una mujer que es casada y tiene hijos? Exacto, su esposo y sus hijos. Porque ese es el orden bíblico, hermanos, ¿eh? Primero el cónyuge, después los hijos, porque los hijos se van, pero tú te has unido en una sola carne con una persona, ¿hasta cuándo? Hasta que la muerte los separe. Y el texto, volviendo a Tito capítulo 2, nos dice que las mujeres deben ¿qué? Amar a sus maridos, amar a sus hijos. Y el texto, si te das cuenta, no pone condiciones. No dice, si el esposo o los hijos son dignos de ese amor, ámalos. Si el esposo es perfecto, ámalo. Si los hijos son perfectos, ámalos. Si el esposo es creyente, ámalo. ¿Eso es lo que dice el texto? No. ¿Sabes por qué? Porque el amor verdadero es incondicional. Ese es el amor de Dios. Así Dios nos ha amado. Siendo pecadores, Él murió por nosotros. Y el matrimonio y la maternidad es un reflejo de ese amor. Un amor incondicional, un compromiso de servicio y entrega incondicional. Yo les pregunto algo, hermanas, ¿es difícil? Sí. ¿Sí es difícil o no es difícil? ¿Sí es difícil? Sí. Y cuando te digo que sí, hermanos, hermana, particularmente, me gustaría que no pensaras hoy en lo que te cuesta a ti amar a tu esposo y a tus hijos, sino que pienses en lo que le costó a Cristo mismo, su vida. Eso fue lo que le costó amarnos. Y a pesar de que has fallado, Él te sigue amando. ¿Qué debemos hacer, hermanas? Recrearnos en ese amor, de tal manera que podamos amar con toda liberalidad. ¿Se acuerdan lo que dice Primera de Pedro capítulo 4 versículo 8? Primera carta del apóstol Pedro capítulo 4 versículo 8. Dice así, Primera de Pedro 4:8. Pero sobre todo, sobre todo, sean fervientes ¿en qué? En su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de ¿qué? De pecados. Hoy en día, hermanos, el mundo ama, pero no a Dios ni a su prójimo, sino solamente a sí mismo.
Y por eso escuchamos frases como yo, casarme, ni que estuviera loco o loca. Antes muerto que o muerta que darles mis mejores años a un gorrón o una gorrona. Yo tener hijos, ni que estuviera loca. Los hijos son un estorbo para mis planes financieros, laborales y hasta turísticos. Te voy a decir una cosa en el caso de la soltería, no es mala, ¿eh? Incluso la Biblia dice que es mejor estar soltero que casado, pues así se tiene más tiempo para servir al Señor. Pero exacto, es para servir al Señor, porque si tú crees que vas a encontrar la felicidad viviendo para ti mismo, estás muy equivocado. La Biblia nos enseña que la verdadera felicidad se encuentra en vivir para Dios y vivir para los demás. ¿Sabes por qué? Porque esa vida es una vida con propósito. Mira lo que dice Lucas capítulo 9, versículos 23 y 24. Lucas capítulo 9, versículos 23 y 24. Y observa este patrón de las escrituras. Lucas 9, 23 y 24. Dice así, hablando Jesús, Lucas 9, 23 y 24. Y a todos les decía, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Hermanos, hermanas, este es el patrón de las escrituras. Sacrificio y autonegación trae como resultado gozo y satisfacción. En cambio, comodidad y vano placer trae como resultado falta de propósito e insatisfacción. ¿Por qué crees que los que optan vivir para sí mismos terminan vidas en soledad, miseria e insatisfacción? ¿Por qué crees que hoy en día, y me duele decir esto, y lo digo con dolor en mi corazón, la principal causa de muerte en nuestros jóvenes es el suicidio? No es porque les falte amarse más, todo lo contrario. Lo que les hace falta es dejarse de amar un poquito y empezar a amar más a Dios y amar más a su prójimo. Vivimos en la era del placer, de lo instantáneo, de lo remoto. Los jóvenes ya no conocen lo que es trabajo duro y sacrificio. Y los padres son en gran parte responsables de eso. Y déjenme decirle algo, lo único que van a encontrar sus jóvenes detrás del celular, y lo dicen los científicos, y el celular, y el celular, y más el celular, es depresión, es ansiedad, y finalmente, suicidio. Lo que les hace falta darse cuenta a esos jóvenes es que sus problemas no son los únicos ni los más grandes del mundo. Que si dejaran a un lado un poco su egoísmo y su amor propio, se darían cuenta de que hay gente con dificultades más grandes que la de ellos. Gente que los necesita. Que la verdadera vida consiste en vivir para Dios y vivir para los otros. Pero ¿cómo podemos lograr esto? Y volviendo al pasaje, ¿cómo puede una mujer amar a su esposo y amar a sus hijos siendo imperfectos y pecadores? Recordando que también ella es imperfecta y pecadora, pero que hay un Dios que a pesar de eso le ama. Y que aún en medio de sus errores, como esposa y como madre, el Señor, ¿cómo la sigue viendo a través de Cristo? Limpia, justa, perfecta. ¿Sabes por qué? Porque Cristo Jesús vino a dar su vida por ella. Jesús, hermanos, tomó su cruz y murió por ustedes, amadas hermanas. La pregunta que surge hoy es: ¿están ustedes dispuestas a tomar su cruz por amor a Dios y por amor a otros, especialmente por su esposo y sus hijos? Ahora bien, no es lo único que Pablo instruye a las mujeres ancianas a enseñar a los jóvenes. Y ojo, esto no es solo para los jóvenes. Si las mujeres mayores podían enseñar esto,
a las jóvenes era porque ellas eran un ejemplo de sus palabras. Ellas amaban o amaron por tanto tiempo a su esposo y a sus hijos hasta que sus hijos partieron a otros hogares y tal vez su esposo a la presencia del Señor. Y ellas con el ejemplo enseñaban a las jóvenes a qué, amar al esposo, amar a los hijos. Y no solo eso, también dice el versículo 5, volviendo a nuestro pasaje, Tito capítulo 2, versículo 5, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos. Déjame decirte algo, si la base es el amor, esto que sigue está garantizado, ¿eh? El amor por Dios y por los demás es la fuerza para ser prudentes, dice el texto. Esta característica es tan importante, recuerda lo que ya se ha pedido de los ancianos, versículo 2, y también de los jóvenes, en el versículo 6. Incluso una hermana dirá tal vez que no vino la semana pasada, ahí siempre se encanijan con las mujeres. No, le echamos a los hombres la semana pasada, y velo en YouTube. La palabra de Dios va para todos, todos tenemos un deber, tanto hombres como mujeres. Hablando de acerca de esta palabra prudente, lo hemos dicho en anterior ocasión, pero lo repito, una persona prudente es una persona sana de mente y de corazón, dueña de sí mismo, sobria y sensata, que tiene sus pasiones, convicciones y prioridades controladas, equilibradas y bien establecidas. Normalmente son los y las jóvenes quienes están caracterizados no por el autocontrol y el dominio propio, sino todo lo contrario, por el desenfreno y las pasiones desordenadas. Pero acabamos de ver, hermanas, lo que nos da el poder para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, el amor. El amor de Dios por nosotros, que nos impulsa a amar a los demás y a tener dominio propio en nuestra vida para no pecar contra Dios y hacer daño a los demás. Hay hombres, hay mujeres que prefieren su pecado incluso a costa de su propia familia. ¿Cierto o no? Eso da testimonio de que no han conocido el evangelio. Pero alguien que ha conocido el evangelio es prudente, dueño de sí mismo. Y si las mujeres son prudentes, entonces eso trae como resultado mujeres puras, dice el texto. Es decir, mujeres que viven de acuerdo con la santidad de Dios, en obediencia a su palabra y cada vez más libres de la contaminación de este mundo. A mí me dio tristeza, hermanos, a principios de este año leer que nuestro país ocupa el 5º lugar a nivel mundial en consumo de pornografía. Este es un problema que se ha venido desarrollando fuertemente en nuestro país desde esta monstruosa industria que busca hacer dependientes de este mal a nuestros jóvenes. Pero todavía me causó más tristeza saber que ya no solo los hombres son quienes consumen este mal, sino que para el año anterior, el año 2022, por lo menos en nuestro país, aumentó el consumo entre las mujeres al punto de empatar prácticamente en un 50-50 a los hombres. Nuestra sociedad se está desmoronando, hermanos. Tal vez antes escuchaba de que algún profesor abusó de alguna mujer, y digo, eso es totalmente reprobable. Pero ustedes han leído las noticias, ahora incluso algunas maestras han abusado sexualmente de los niños. ¿Qué está pasando, hermanos? No podemos, ¿cómo decirlo? No es suficiente quedarnos de brazos cruzados, o peor aún, señalar y decir, somos mejores que ellos. O qué pecadoras. No, hermanas. Hermanas, ustedes tienen una gran responsabilidad. Mostrarle al mundo que el amor de Cristo tiene poder para libertar verdaderamente del pecado. Para traer vida y poder para andar en santidad. ¿Están aquí, hermanas? Una santidad que se manifiesta internamente.
siendo prudentes, puras, pero también es una santidad que se manifiesta externamente. ¿Qué dice Pablo? Volviendo a Tito, deben ser prudentes, puras y ¿qué más? Dígalo fuerte. Hacendosas, ¿en dónde? En el hogar. Y dice una hermana, ¿qué significa eso en el griego, pastor? Porque no está muy claro. Ser hacendosa en el hogar es el esfuerzo diligente por cuidar de la casa y del hogar, entendido, escucha bien, esto es muy interesante, como una vocación en la vida. Porque eso es lo que es, amadas hermanas. Ser ama de casa no debería ser motivo de vergüenza, sino todo lo contrario. Es en el hogar donde se necesita poner en práctica en primer lugar los principios divinos, y para eso se necesita mucha paciencia, mucha gracia, mucho amor de Dios. No es una tarea fácil y por eso muchas han renunciado a ella. Pero hay algo más grande que nuestra debilidad, hermanas, y es el poder de Cristo. Es ese poder, hermanas, es ese poder quien les ayudará a ustedes a criar a sus hijos en la disciplina del Señor. Es ese poder de Cristo quien les ayudará a soportar dificultades, enfermedades, tiempos de escasez, tiempos de lluvia y tempestad. Tiempos donde parece que el hogar se va a caer, pero nunca lo olvides, ese hogar está fundamentado, si así lo has hecho, en la roca que es Cristo. Y eso se observa en una mujer que es capaz de no solo hacer los quehaceres del hogar, sino también lo más importante, doblar diariamente sus rodillas y su corazón ante Dios, porque ella sabe que al final del día es Dios quien sostiene su hogar. Y eso se manifiesta a otros, dice Pablo, no solo siendo hacendosas en el hogar, sino también amables o buenas, como traduce la Reina Valera 60. Es decir, una mujer que siempre da una buena cara ante los buenos y malos tiempos, tratando bien incluso a aquellos que no lo merecen, porque ella conoce un amor tan grande que es capaz de perdonar lo imperdonable, de soportar lo insoportable y de seguir amando incondicionalmente el amor de Cristo. Es ese amor que a las mujeres cristianas casadas les permite, dice el texto, vivir sujetas a sus maridos. ¿Te acuerdas lo que dice Efesios? Acompáñame, capítulo 5, versículos 22 al 24. Efesios 5, 22 al 24. ¿Hace calor? Sóplele al que está a su lado. Bueno, no es cierto, porque si ya está desmayado, ¿qué va a hacer de él? Efesios 5, 22, 24, ¿ya lo tienen? ¿Qué dice la palabra de Dios? Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Y algunos cuando leen esto último dicen, ahí dicen todo. Así que si el marido te prohíbe ir a la iglesia, sométete. Así que si el marido te pide negar tu fe, sométete. Así que si el marido te pide pecar contra Dios, sométete. No, eso no dice la Biblia. El texto dice una vez más, versículo 24, pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, o sea, hermanos, Cristo jamás le pediría a la iglesia algo que vaya en contra de la voluntad de Dios. Dice el texto, también las mujeres deben estarle a sus maridos en todo. Lo que olvidan muchos es que sí, el hombre es cabeza de la mujer, pero Cristo es cabeza del hombre. La esposa sí debe estar sujeta a su marido y obedecer bajo su liderazgo, siempre y cuando lo que se pida sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando algo vaya en contra de la voluntad de Dios, la mujer no tiene por qué someterse. Y hay muchos extremos aquí, hermanos, ¿no es cierto? Hay algunas mujeres que odian a sus maridos y otras que lo idolatran. Por eso la recomendación es, hermanos, sí,
Hablamos anteriormente del amor a los esposos, del amor a los hijos. Pero saben, escúchenme bien, acá estoy, hermanas. ¿Saben a quién se debe amar sobre todas las cosas? A Dios. A Dios. Más que a los hijos, más que al esposo. Porque si queremos el bien para nuestro hogar, el bien para nuestro matrimonio, incluso el bien para nuestros hijos, no siempre les vamos a dar todo lo que ellos pidan. Solo vamos a dar lo que esté de acuerdo a la palabra de Dios. Pero volteo la tortilla. Hermanas, el texto no dice, bueno, si tu marido es creyente, entonces sométete. No, aun si es incrédulo, tu deber es sujetarte. Tu deber es sujetarte. Porque si él está pidiendo tal vez que seas ayuda idónea en el hogar, que críes a los hijos, mientras él está fuera de casa, tal vez trabajando, eso no va en contra de la palabra de Dios, eso te lo manda Dios en su palabra. Sujétate. Marido perfecto, solo Cristo, hermanos. Y no digas como algunas, ay, hermano, es que yo no sé si era la voluntad de Dios. Estás con él, ¿no? ¿Cuándo Dios iba a poder obrar en ti la paciencia, la gracia, el amor incondicional si te daba un esposo perfecto? Te dio uno igual a ti, pecador. Somos pecadores todos. ¿Eres pecadora, hermana? Por eso busca a Cristo. No te despegues del evangelio y deja que Dios obre en tu vida y en tu matrimonio a través del poder de la palabra de Dios. Otra vez sabemos que es difícil, hermanos. Recuérdalo, a Cristo le costó la vida misma. A nosotros ya no nos va a costar la vida. Solo morir a nuestro yo y humillarnos ante nuestro Dios, hermanos. La sumisión del que habla la palabra de Dios no es vivir agachadas. No, 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 no. Es una sumisión en amor, voluntaria. Una sumisión donde se respira el amor y la gracia de Dios, hermano. Y recuerden, ya le echamos a los hombres anteriormente, Piden sumisión, hay que ser ejemplo. ¿Quieren que los sirvan? El llamado es que ellos deben servir primero. Porque el liderazgo de Cristo no fue autoritario, fue verdadera autoridad. Él no dijo, yo soy aquí el maestro y se me sienta. No, no, no. Él le lavó los pies a sus discípulos. Él no impuso su autoridad. Él se ganó el respeto de sus discípulos a través de una vida ejemplar. Pero otra vez, hermanas, miren, les digo de todo corazón, si vivimos apuntando al otro, jamás va a prosperar nuestra vida ni nuestro matrimonio. Vengamos con nuestro corazón, examinemos nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. Hagamos lo que a nosotros nos corresponde, hermanas, hermanos. Lo demás déjenselo a Dios. Tú no eres el salvador, la salvadora de tu esposo, de tu esposa. Cristo es el único que puede salvar las vidas. Pero no seas piedra de tropiezo. Sea un instrumento en las manos de un Dios todopoderoso y soberano, hermanos. ¿Quién puede hacer esto? Solo alguien que ha conocido el amor de Dios. Solo alguien que desee la gloria de Dios. ¿Cómo termina Pablo ahí en Tito 2:5? Para que la palabra de Dios no sea ¿qué? Blasfemada. Hermanos, nosotros, ya iba a decir el tercero, ¿verdad? Nosotros, hermanos, decimos que este libro, ¿qué es? La palabra de Dios. Y que tiene poder para transformar la vida de las personas, ¿no es cierto? Si no, ¿para qué estamos aquí? Digo, hace un montón de calor. Algunos trabajan de lunes a sábado. Unos están cansados, mire, voltea al que tiene a su lado, están hasta abajo. O sea, si este libro no es la palabra de Dios, ¿qué hacemos aquí? Pero no, hermanos, este libro es la palabra de Dios. Este libro tiene poder para transformar la vida de las personas. Este libro es divino, es inspirado por el mismo Espíritu Santo y tiene poder para hacernos santos. Pero si nuestros hechos no cuadran con lo que pronuncian nuestros labios, la gente no nos va a creer.
Y más que ello, van a blasfemar, es decir, van a hablar mal de este libro. Y si este precioso libro, que es la palabra de Dios, es blasfemado, el nombre de Dios también es blasfemado. A causa de nosotros, a causa de nuestro mal testimonio, siendo a veces candil de la calle y oscuridad de nuestro hogar. A muchos hoy Jesús nos diría: hipócritas. Hipócritas. Y si es tu caso, hoy tenemos oportunidad de decir: sí, es cierto, Señor, perdóname y ten misericordia de mí. ¿Y sabes algo? Dios nos perdona, y Dios nos restaura, y Dios nos ayuda. Y por eso deseamos la gloria de Dios, no que el nombre de Dios sea blasfemado. Deseamos la gloria de ese Dios que nos ha amado. Y decimos: Señor, permíteme vivir de acuerdo a tus mandamientos, de acuerdo a tu palabra, hermanos. Como esa mujer que les conté desde el principio. Ella salía a trabajar. Es difícil, ¿eh? Mis respetos para mujeres que son bivocacionales en el hogar y en el trabajo. Mis respetos. Y buscó una niñera ideal una y otra vez para sus 2 hijos. Y pedía requerimientos. ¿Y qué se dio cuenta al final de todo? Que la mujer a la que tanto ella buscaba, la que iba a cuidar a sus hijos con ternura, con amor, que los iba a educar, que los iba a amar profundamente, era ella misma. Madre solo hay una. Muchos estudiosos de las Escrituras conocen al que es llamado el más grande teólogo de la historia de Estados Unidos, el último puritano y una pieza clave en el primer gran despertar. Su nombre es Jonathan Edwards. Edwards es conocido por su gran intelecto, su inagotable fe y su pasión por Dios. Él sirvió incansablemente a la iglesia americana por largos años. Pero lo que algunos no saben es que a un lado de ese hombre de Dios estaba una mujer de gran amor por Dios, por sus hijos y su familia. Su nombre es Sarah Edwards. La tarea de Sarah no fue nada fácil. Ella estaba casada con un ministro reconocido en Estados Unidos y eso conllevaba un gran sacrificio y esfuerzo. Las tareas que conllevaban el ministerio de su esposo se juntaban también con las largas tareas del hogar. En los tiempos difíciles que le tocó vivir a Sara, eran tiempos donde mantener con vida a los hijos conllevaba un esfuerzo prácticamente sobrenatural, porque las enfermedades estaban a la vuelta de la esquina. A eso se le unía que los servicios básicos como el agua, el drenaje, la luz, no eran para nada similares a nuestros tiempos actuales. En aquel tiempo, imagina, Sara tenía que romper el hielo para obtener agua. Tenía que buscar leña para mantener avivado el fuego y sus hijos no murieran de frío. Ella tenía que amamantar a sus bebés, cosechar sus propios alimentos, cocinar, recibir y atender a los visitantes, confeccionar ropa a mano para sus pequeños, educarlos en casa, cuidarlos cuando enfermaban, etcétera, etcétera, etcétera. Esta obra tan complicada solo podía ser hecha mediante el poder de Dios y Sara lo sabía bien. Por eso se humillaba ante Dios diariamente y buscaba su voluntad para cumplir el llamado de Dios en el hogar de un ministro y con tan solo 11 hijos. A pesar de la dificultad de la tarea, nunca perdió la paciencia porque nunca perdió la fe en Dios. Siempre Sara dio un buen testimonio y su hospitalidad fue notoria a todos. En alguna ocasión, George Whitefield, un reconocido evangelista, la describió con las siguientes palabras cuando se hospedó en su hogar: ella es una mujer adornada con un espíritu manso y tranquilo, que habla con sentimiento y solidez sobre las cosas de Dios y quien parece ser una gran ayuda para su esposo. El 2 de octubre de 1758, Sarah Edwards, después de un viaje para recoger a sus nietos debido al fallecimiento de su hija y de su yerno, contrajo disentería, causándole la muerte a los 49 años. Casi 2 siglos después se realizó un estudio acerca de la tarea desempeñada por el hogar de Jonathan y en especial de Sarah Edwards,
diciendo que lo que había hecho esta familia había alcanzado frutos notables y sobresalientes. Para aquel entonces la familia Edwards se había multiplicado cerca de 1,400 miembros, entre los cuales sobresalían, escucha bien, 13 presidentes de colegios universitarios, 65 profesores, 100 abogados y un decano de una escuela de leyes, 30 jueces, 66 médicos y un decano de una escuela de medicina, 80 titulares de cargos públicos, incluyendo 3 senadores estadounidenses, alcaldes de 3 grandes ciudades, gobernadores de 3 estados, un vicepresidente de los Estados Unidos y un controlador del Tesoro de los Estados Unidos. A esto se sumaban pastores y misioneros para la obra de Dios. Tal vez Sara, hermanas, no alcanzó a ver los frutos de su esfuerzo, pero ella sabía una cosa, que Dios era fiel, que su amor era fiel y que valía la pena mostrar el evangelio ante el mundo y principalmente ante sus hijos y ante su esposo en el hogar. Ella sabía eso, que madre solo hay una. Y entre todos los roles de las mujeres había uno que era prominente y que podía dar un gran fruto. Sara Edwards deseaba la gloria de Dios. Por eso déjame terminar con una reflexión que leí hace unos días. Una mujer que se dedica a la crianza de los niños en el hogar no es una mujer perezosa. Una esposa devota que por amor sirve a su esposo no es una mujer mantenida, agachona. Una mujer que decide voluntariamente dedicar sus mejores años a la instrucción y formación de sus hijos, asegurándose que crezcan fuertes, inteligentes y honorables en cuerpo y alma, no es una mujer no realizada. Todo lo contrario, es maestra de maestras. Una mujer que no trabaja fuera del hogar porque dedica todos sus días y todas las horas del día, incluso mientras duerme en la noche, para asegurarse que su casa esté en orden, que sus hijos estén creciendo en personas honradas y que su marido esté satisfecho y toda la casa prospere en paz. No es una mujer inútil con un potencial sin explotar. De hecho, es la mujer más realizada, pues con su vientre gesta la vida, que sin ella ninguno de nosotros estaríamos aquí. Con sus senos ella nutre la vida y con sus manos laboriosas construye hogares hermosos y con esto embellece y transforma toda la sociedad. Puede ser que este no sea el camino que elijas, joven mujer modernizada, pero por favor, no desprecies cuando veas a una mujer valiente que elige este camino en tu generación. Porque de todas las profesiones, esta es de la que más dependemos todos. Bendita maternidad, bendita la mujer virtuosa, bendito el Dios que les ha salvado. Muchas mujeres hicieron el bien, pero tú sobrepasas a todas. Amén. Demos una ofrenda de palmas a nuestro Dios por la vida de nuestras madres. Oremos en gratitud a nuestro Dios. Padre, es a ti a quien alabamos, Señor. Es a ti, Señor, a quien ofrecemos nuestras palmas, porque tú nos has bendecido, Señor, como humanidad, dándole a las mujeres una tarea tan noble, Señor, tan preciosa, tan sobresaliente. Sabemos que es difícil, Señor, y por eso hoy te pedimos que tú las fortalezcas. Fortalezcas sus manos, fortalezcas sus pies, fortalezcas todo su cuerpo y todo su ser, y principalmente fortalezcas su corazón en la gracia tuya, Señor. Que ellas puedan recordar ese precioso sacrificio que tú hiciste en la cruz, Señor. Que tú, Señor, enviaste a tu Hijo Jesús a morir a favor de nosotros pecadores. Y que entonces, Señor, ellas puedan recordar que vale la pena lo que hacen, Señor. Que no es en vano, Señor, lo que hacen al mantener, Señor, su hogar firme, al cuidar de la casa, Señor, al amar a sus esposos, Señor, al amar a sus hijos, Padre. Gracias, amado Dios. Bendícela, Señor.
Hoy la reconocemos, reconocemos su labor y te damos la gloria a ti por ello. Que ellas puedan ser mujeres que reflejen tu evangelio dentro y fuera de su hogar, con un propósito principal, la gloria de tu santo y bendito nombre. En el nombre de Jesús oramos y te damos muchas gracias. Amén y